Estimados estudiantes, en nuestra materia de sociología de las organizaciones, en esta primera unidad, vamos a analizar la etimología de la palabra sociología. Proviene de dos vocablos. El primero del latín socius y el segundo del griego logía. Logía significa tratado, estudio o ciencia. Mientras que socius, estamos hablando de socios o compañeros. Literalmente, este concepto significa, es el estudio de los socios o sujetos o individuos. En el caso del concepto general de sociología, les puedo comentar que no solamente se encarga de estudiar o que es un tratado o un estudio, ¿verdad?, del individuo, sino también ya se puede hablar desde un concepto de ciencia. Es un estudio científico de los seres humanos y la relación que existe entre unos y otros. Por ello, cuando hablamos de sociología de la organización, estamos realmente analizando científicamente el comportamiento humano o el comportamiento social que puede existir entre los individuos y que esto se encuentra interiorizado en las organizaciones. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Conocer qué visión tienen y cuál es el funcionamiento para poder lograr la efectividad en una empresa. Para ello, les quiero comentar que existen varias ramas que se encuentran relacionadas con la sociología. La primera de ellas les puedo comentar que es la económica. Esto es, ¿a qué se refiere esta rama de la sociología económica? Se refiere básicamente a las perspectivas sociales y aquellos fenómenos económicos en los cuales nos encontramos involucrados como individuos. El otro de ellos es la sociología rural. Esta sociología se encarga de estudiar la vida social, pero desde el punto de vista rural, ¿sí?, del campo. La sociología urbana, por consecuencia, hablamos ya de una metrópolis, de ciudades, ¿sí?, y es el comportamiento social que tienen pues en una ciudad como tal. La sociología histórica, esta sociología más bien se refiere al estudio en donde todos los individuos han ido pasando y que esto se ha hecho historia. En el caso de la sociología del conocimiento, estamos hablando de aquellos progresos sociales y que tiene que ver con las nuevas ideologías, ¿sí? Y la gente que se encuentra, la gente pensante, la gente que está constantemente adiestrándose, conociendo, teniendo conocimiento como tal, y por ello van cambiando las perspectivas sociales y las formas de pensar también. La sociología teórica, esta tiene como propósito construir teóricamente la información del ser humano o el comportamiento del ser humano, pero ahora se va a hacer de una forma cuantificable. ¿Esto qué significa? Que se tiene que sistematizar y observar el comportamiento no solo de uno, de varios individuos. Entonces, con esto conocimos aproximadamente seis ramas de la sociología. Y aquí les dejaré las diapositivas para que ustedes lo puedan analizar. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de la sociología desde el punto de vista de la aplicación del método científico. Ya ven ustedes que para poder aplicar el método científico pues se requiere de una serie de pasos, desde la observación, el análisis, la hipótesis, ¿sí? La experimentación, la teoría y finalmente lo que se hace ley, ¿verdad? Ese es todo el proceso del método científico. Ahora, ¿qué les quiero comentar? En el caso de la sociología hay que tener mucho cuidado. Se dice ahora que ya es una ciencia. ¿Por qué? Porque tuvo que pasar por un método científico, una serie de pasos, una serie de experimentos para poder analizar qué función o cómo funciona un individuo. Pero para ello hay una, digamos, una brecha muy cortita, muy pequeña entre la sociología y el método científico y la sociología y se le dice por ahí el chisme. ¿Esto qué significa? Significa entonces
que para poder hablar de sociología, estamos hablando de que tuvo que pasar por una serie de pasos para poder ser considerada como ciencia. Porque si no hubiese sido así, entonces esto se convierte, como dice aquí la diapositiva, en un chisme. ¿Esto qué significa? Pues que no hay nada comprobado en la aplicación y en la forma de actuar de los individuos, sobre todo en las empresas o aquellas empresas o aquellas organizaciones cuyo propósito es que haya un funcionamiento adecuado con respecto a esta parte. Ahora, hablando del método científico, desde el punto de vista de la sociología, yo les quiero comentar que cómo se tuvo que aplicar esto. Pues tuvieron que pasar una serie de acontecimientos sucesivos, ¿sí? O progresivos, y tuvieron que hacer un análisis determinados fundadores de la sociología y pensadores para ver cómo era el comportamiento del individuo, no solamente desde el punto de vista de las relaciones entre uno y otro, el receptor y emisor y receptor, sino también la relación que tuvieron que tener en la forma de trabajo, en la forma de conducir a aquellos individuos y que requirieron ciertas disciplinas y formas de pensar de cada uno de los, en este caso, trabajadores o aquellas personas que integraban la organización. ¿Sí? Y para ello, más adelante también les comentaré un poquito de relaciones humanas, cómo es que se manejan, cómo es que se aplica el Departamento de Recursos Humanos y para que ustedes también puedan conocer desde el punto de vista de la sociología, cómo es la aplicación, los procesos, los métodos para poder analizar, evaluar un trabajador, ver su efectividad, su eficiencia, su eficacia, ¿verdad? Ya les indicaré con algunos ejemplos para que ustedes puedan entenderle claramente estos conceptos. Entonces, para que un trabajador pueda funcionar con efectividad, pues va a requerir pasar una serie de elementos y esto es aplicado ya científicamente, o sea, ya fue comprobado, ya fue verificado, ya fue analizado y al final de cuentas se hace una teoría o una ley. Bien, les dejaré las diapositivas, les comento para que ustedes puedan analizarlo. Y algo muy importante, debemos de recordar quién fue el padre de la sociología. Ya vamos a analizar con detalle cada uno de los fundadores psicológicos y sociológicos, ¿verdad? En este caso fue el señor Augusto Comte. ¿Qué era la finalidad de ello? Hacer un análisis minucioso del comportamiento humano que tenía, en este caso, no solamente una persona, sino al involucrarse dos o más, las actitudes y las situaciones y la forma de pensar y de actuar es muy distinta y a veces pueden traer conflictos o beneficios. Entonces, ya tendremos oportunidad de poder analizar cada uno de ellos. ¿Qué les puedo comentar en cuestión de la sociología? Ya como un punto aparte de todo esto, miren, realmente es muy complejo, es muy difícil analizar y poder entender las actitudes y las aptitudes de cada una de las personas que se encuentran involucradas en una organización, en una empresa. ¿Sí? A veces hay conflictos internos entre trabajadores y tienen que ser resueltos, por ello existen los sindicatos, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Con esto, que también vamos a ver, están los sindicatos y bueno, si el conflicto se va haciendo cada vez más grande, pues pueden llegar a huelgas, ¿verdad? Y ahora, miren, esta parte de la sociología ahorita con esta contingencia tan fuertemente que ha sonado con el COVID, pues ha permitido cambios no solamente idealistas para poder mejorar una organización, que es lo que vamos a ver un tema al final de ellos, cómo se pretende que las organizaciones o las empresas puedan funcionar en un futuro. Les puedo comentar que ahorita ya el propósito básicamente sería trabajar en casa, ¿no? A través de pues toda la tecnología que tenemos y entonces esta parte social del individuo va a tener ciertas ventajas y ciertas desventajas. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos conceptos y bueno, ya sabemos que para que la sociología pueda considerarse como ciencia, que sí lo es, ahora tuvo que haber pasado por el método científico.
Agradezco su atención y nos vemos en la siguiente cápsula. Hasta luego.